Miguel, te hago una consultita, justo me tuve que levantar recién pero vi cuando estabas exponiendo el tema del doble sticker que tenía o la doble rotulación, en realidad que serían de los dispositivos. Sí, Esa doble rotulación, digamos que le agregas sobre lo que sería el dispositivo, el interruptor o lo que sea, una llave térmica, no sé. sí. ¿Eso lo haces como un tipo de sticker adhesivo? ¿Cómo lo haces a eso? Sí, hay las rotuladoras de Brother que traen adhesivos que son de muy buena calidad y vos lo podés poner en el frente de la térmica, lo imprimís, inclusive le podés Ah, hacer un cuadrito, lo recortás y lo pegás en el frente de la térmica. Todos los artículos de Schneider tienen una ventanita, inclusive con un plastiquito removible para poder imprimir en ese plastiquito el nombre, los guardamotores, los contactores, las térmicas. En un tiempo las térmicas tenían un anillito que se puede colocar, ya no viene, pero se puede colocar un anillito con identificación, un cartelito de identificación, y viene como ya previsto un lugar para poderlo colocar. El relé térmico, el guardamotor, el contactor, este, los variadores de velocidad, los rangadores suaves, todos esos dispositivos que se utilizan en comandos de CCM, por ejemplo, todos tienen predispuesto ya un espacio para poderlo identificar. Y eso, fíjate que es útil porque, de hecho, cuando uno hace mantenimiento y verifica, hace verificación del tablero eléctrico, acá, por ejemplo, el guardamotor está muy grande, pero el relay tiene una ventanita chiquitita acá en la que se coloca la identificación. Está hecho más grande para poderlo distinguir en la escala del dibujo. En realidad, acá arribita hay una ventanita del guardamotor donde se coloca. No me acuerdo si ahí arriba o acá, abajo. Hay un lugar ya predispuesto para colocar la identificación. Aparte de la identificación que ponemos en el contrafrente que está acá. Este contrafrente, por ejemplo, como vemos acá, tiene una bisagra. Entonces yo lo puedo abrir, lo abro, y cuando abro pierdo toda la identificación que está acá. Pero sí, como está, esto se mantiene detrás del contrafrente, puedo saber de qué técnica se abre. Si no estaría jugando entre abrir y cerrar el contrafrente para saber cuál es la técnica que tengo que revisar, maniobrar o qué sé yo, hacer un análisis de temperatura. A propósito, acá está el descargador que se me había borrado hace un rato. Este tablero tiene, creo que también tiene, acá está. Hace rato habíamos visto un tablero que le faltaba el descargador. Acá, por ejemplo, está puesta la térmica, el descargador y la barrita potencial acá abajo. Y estaba conectado a esta barra. De acá sale la alimentación, entra la térmica al DPS y el DPS a la barrita. Esa longitud de cable es la que se debe lograr que tenga la menor longitud posible. Y recordando siempre que el cable de protección tiene que venir primero a esta barra y luego en este caso tenemos dos barritas, una barra puesta acá para los conductores de protección que salen de esta línea de salida y otra barrita de puesta a tierra o de conexión de conductor de protección de este otro. Entonces esta barrita que está acá debería contarse tanta cantidad de tornillitos como interconexiones tengo dentro del tablero. Entonces acá tengo una entrada, una conexión del DPS, una salida para esta barra, otra salida para otra barra. Y de esa barra podría que potencializar todas las masas metálicas del tablero. En este caso es todo metálico, por lo tanto de allí saldría un cable para las puertas, un cable para las carcasas, para cada elemento particular de ese sistema. Si son gabinetes protocolizados, los sistemas de encastre que tienen entre las partes metálicas muchas veces ya están pensadas para darle continuidad eléctrica. En el aire, por ejemplo, los contrafrentes que veíamos en la lámina, en esta, por ejemplo, estos contrafrentes tienen acá un tipo de encastre con una cuchillita que cuando yo la giro se clava sobre la chapa de base. Y eso me garantiza la conexión entre esta placa metálica y la placa soporte de ese contrafrente. De tal forma que yo con una sola conexión de la base de este contrafrente garantizo que esté todo equipotencializado. En aire tienen tornillos particulares, que son arandelas con un tipo cuchillitas que se clavan en el metal y atraviesan la pintura, de tal forma que cuando yo uno dos metales con esas arandelas, garantizo la continuidad eléctrica de un elemento metálico con respecto al otro. Por lo tanto, solamente me hace falta conectar en un solo punto de conexión la conexión de equipotencialidad de las masas metálicas del gabinete. En este caso, todos estos gabinetes son metálicos y en prima facie tengo que
equipotencializar la carcasa base y la puerta. Y si hay contrafrente, contrafrente. Todo lo que tenga bisagra tiene que estar con un cable equipotencializado porque la bisagra no garantiza continuidad eléctrica. Al tener juego, al tener quizá algún deposición de polvo, grasas para mantener este movimiento, no garantiza la continuidad eléctrica. Por lo tanto, los contrafrentes abisagrados tienen que tener un chicote de conexión a la barra equipotencial de puesta a tierra. Y todos aquellos elementos que en lo que no se garantiza la continuidad eléctrica efectiva por el abulonado, el fijado de los elementos, ¿no? En la base de esto. Estos gabinetes, aparte, tienen muchas partes que son plásticas combinadas con metálicas, así que es un sistema protocolizado que me garantiza que la interconexión, la unión entre ellos, mantenga una continuidad eléctrica de todas las masas metálicas en el interior. Así que yo en esos casos tengo que fijar, inclusive tienen puntos determinados para la conexión de la puesta a tierra. Cosa que no ocurre en otros gabinetes que no están protocolizados, por ejemplo los gabinetes Henrod. Los gabinetes Henrod tienen lo que son modulares, como también lo tienen Ollman o lo tienen otros fabricantes, no tienen el bulón de conexión de puesta a tierra de las tapas traseras, las tapas laterales y las tapas superiores. Teniendo en cuenta que por lo general esas tapas tienen un bulete de silicona para garantizar la estanqueidad y los tornillos se ajustan sobre la pintura. La pintura no es un material elegante, pero no es el material conductor. Por lo tanto, tanto el fondo de la chapa del gabinete modular como los laterales y la tapa superior deberían tener soldadito un buloncito con una tuerca y contratuerca para poderlo equipotenciar correctamente. Nosotros lo hacemos de alguna forma para garantizar esa continuidad de cuando hacemos gabinetes de este modelo del que vimos anteriormente. De tal forma que toda la parte metálica está correctamente equipotencializada. Eso lo pide el reglamento. En el capítulo 720 que estamos analizando, o que estamos viendo en el curso de tablero eléctrico, que ya hemos visto en varias oportunidades también en esta capacitación. Quería mostrarle un trabajo final ya presentado y aprobado, pero no me puedo acordar dónde lo tengo. Hace rato lo vi, y bueno, no lo encuentro. Acá estaba, punto corto. No sé por qué no está. Ah, no, está no, la ejecución está en proyecto, pero ya lo busco. Me confundí de carpeta. Este es un barrio cerrado que tenía departamentitos dúplex, creo que eran 40, y tenía dos edificios de 2 pisos, 3 pisos, donde había departamentos. Así que en el mismo proyecto había, por ejemplo, acometida medidores subterráneos para los dúplex y multiusuario para los edificios de departamentos en propiedad horizontal. Por eso en total tiene 27 láminas. No estoy seguro por qué me falta la 1, la 2 y la 3. No sé si son las que están acá abajo, pero me faltan 3 láminas. Pero para que vean que un proyecto es bastante complejo armarlo y requiere mucha combinación de elementos dentro de la misma lámina, como hemos visto. ¿Se acuerda que gracias al arquitecto hemos logrado enlazar el Excel con el plano de AutoCAD para poder hacer las correcciones sincronizadamente entre el Excel y el CAD? Yo en este caso me volví loco porque no podía hacer esa sincronización y fíjate que son una ponchada, por ejemplo, desde el plano 12 hasta el 25, son todos de multiusuarios. Están los esquemas unifilares, están las planillas de carga, y son no son complejas, pero son difíciles de mantener o completar cuando vamos a hacer las correcciones de las planillas de carga. Muchas veces cuando hacemos la planilla de carga, no nos fijamos de colocar correctamente, por ejemplo, a ver si
puedo mover esto, se pone pesadito, por un plano muy pesadito. Cuando se pone complicado es cuando tenemos que intercalar correctamente las fases para que en el caso de usar peine, como en este caso, peine L1, L2, L3, L3, este es un peine equilibrado, está mal identificado acá, L1 más neutro, L2 más neutro y L3 más neutro. No sé por qué puse mal, mira, me acabo de dar cuenta. Yo debo garantizar que acá abajo se vayan intercalando las fases de cada uno de los circuitos terminales. L1, L2, L3, L1, L2, L3. Acá, por ejemplo, ya hay un problemita. Este peine tendría que haber sido L1, L2, L3. No se dieron cuenta, pero quedó así. Al momento de ejecutar el plano, el electricista no va a poder ubicar tal como está proyectado, porque tendría que hacer un reordenamiento de las líneas de los circuitos que alimentan cada técnica. Hay que tener cuidado con eso porque a veces nos descuidamos y nos olvidamos de hacer el control. Yo anoche, por ejemplo, estaba mostrando un proyecto que ya estaba terminado también, y recién ahí me di cuenta, como me acabo de dar cuenta ahora, que no habíamos respetado la distribución de las fases. Acá, por ejemplo, como tengo una carga monofásica, una trifásica, no puedo colocar un peine, estoy obligado a poner un distribuidor. Posiblemente este de acá sea un distribuidor y no sea un peine. Un distribuidor, sí, parece que no le puse el nombre, pero este de acá en realidad no es peine, sino que es un distribuidor. Es el error que yo cometí en hacer un bloque, le voy cambiando el texto. Entonces me olvido de cambiar el texto y, bueno, puse la descripción del distribuidor, pero no puse la palabra distribuidor. En el caso, como tengo circuito monofásico y trifásico, no puedo usar peine, estoy forzado a usar un distribuidor. Y en ese distribuidor, bueno, ya no tengo que respetar la organización de las líneas agua abajo. No importa el orden, lo que importa es que estén correctamente identificadas cada uno de los circuitos con su número el número del circuito. Acá fíjense, tengo 3 circuitos distintos porque el mismo tablero se repite en 3 departamentos, 3 unidades funcionales similares o iguales. No sé si acá está indicado. Pero este tablero corresponde al TSC10, al TSC12, TSC4, que son 4 monoblocks o 4 unidades funcionales distintas. Por eso que fíjese que acá están IC 14.1, 12.01 y 10.01. Son los circuitos, las distintas unidades funcionales, pero como son idénticas, se pone una sola identificación, indicando que ese tablero se va a repetir en las 3 unidades funcionales. Esto ya hemos visto, el nombre del tablero, el sector, la ubicación, la descripción del tablero eléctrico, que es material aisladante, clase 2, norma I 6670, el grado de protección exterior, grado de protección interior, acá debe ser exterior, acá interior, no está corregido eso, apto para personal de A1, y K10, reserva 20%, y luego el tema del cartelito, ¿no es cierto? Lo que hay que colocar siempre correctamente es el ingreso de la alimentación que corresponda con la salida del tablero donde proviene esta alimentación y que coincida con el esquema, perdón, con la planilla de carga. Este dato tendría que estar en la planilla de carga. Así que ten mucho cuidado de tener ese cruzamiento de información para no cometer error y poner distintos elementos en distintos lugares. En este caso, entonces, tenemos un solo esquema de afinidad que se repite en 3 unidades funcionales porque tienen 3 nombres de circuitos distintos. Acá está el gabinete de multiusuarios. Esto en Salta es este formato. Este caso es una implementación con una toma primaria, una red de distribución de DESA. Esa redistribución era interior del inmueble y no estaba definida porque estaba en un proyecto paralelo a este. Solamente se coloca en ese caso la redistribución de DESA sin saber si es aérea o si era subterránea. Terminó siendo subterránea. Tenemos el módulo de medidores con su protección y el módulo que contiene los medidores y el tablero principal que son las térmicas de salida que va a ser un gabinete material aislante. En este caso tiene térmicas tetrapolares que son todas limitaciones a los duplex trifásicas. Quería mostrar una vista de planta. Este es el módulo de
Siempre hay que hacer, en el caso de que se hacen módulos multiusuario en Salta, se hace un descriptivo en vista en alzada y vista de planta, y de corte si es posible, de cómo se van a ubicar los distintos elementos de esa acometida. En este caso tenemos un gabinete principal, se ha borrado el gabinete que está acá a la vueltita porque falta un gabinete que es el envolvente de abajo. En Salta tenemos dos, el módulo del medidor tiene un módulo superior donde están las protecciones y la distribución, y la parte inferior donde están los módulos para medidores. Esto está realizado en doble aislación, con carcasa envolvente metálica, y todos los elementos interiores están sobre placa de pertinaz y contenidos con cable canal, de tal forma que evitar que un cable que se suelte toque la envolvente del gabinete. El gabinete, perdón, tanto el cuerpo superior como inferior, sí está equipotencializado en una barra de equipotencial y en la puesta a tierra particular de esa instalación. La acometida, en este caso, sería una alimentación subterránea que ingresa en una toma primaria. Esta toma primaria va a tener una base con portafusible y un borde de neutro. Ingresa al multiusuario, alimenta el interruptor de cabecera. De esa cabecera alimenta las protecciones antes del medidor y de allí a los medidores. Del medidor sale el tablero principal, y en el tablero principal están las protecciones de las líneas seccionales que alimentan cada unidad funcional. En este caso serían dúplex, ¿sí? Este sería un pilar donde está todo la acometida, medición y salida al tablero principal. Por supuesto que así como la entrada es subterránea, la salida de tener subterránea, porque se pretendía que en ese barrio no existieran instalaciones aéreas. Ni un cable aéreo en la distribución, ni en ninguna naturaleza. Por tanto, toda la instalación en este caso es subterránea. Esta es una vista frontal o vista de alzada, y una vista de corte, a la derecha, un corte, una vista lateral, perdón, está el gabinete de medidores, la cámara, una cámara y la otra cámara, una está de frente, en el frente del pilar, y la otra está detrás del pilar. El caño, fíjese que los caños son de 45 grados unidos, acá, dos caños de 100 milímetros unidos, son dos codos de 45, para garantizar el radio y curvatura del cable de entrada, lo mismo que acá abajo. También son caños de 63 milímetros, si no me equivoco, a ver, no está puesto, allá está. Caño de 63 milímetros de pared de 3,2. Estos caños tienen uniones o cuplas de unión o codos de 45 grados de tal forma de formar un ángulo recto con un radio de curvatura que se adapte a los cables que se van en su interior. Aparte es más fácil colocarlos, digamos, con el radio de curvatura amplio, tanto para los de salida a los departamentos como el de entrada al gabinete de medidores. Acá tengo una vista lateral y esta es la vista superior, donde tenemos la cámara de frente y la cámara de atrás. El tablero principal, el tablero de medidores y la acometida. Está el detalle de la toma primaria, el detalle del cable canal que está dentro del gabinete, dando el factor de ocupación dentro del gabinete. El factor máximo 35, la ocupación es 21, 11 y 007. Ahí se toma en cuenta la ocupación interna de todos los cables canales que están en su interior, del punto 1, punto 2 y punto 3. Esto siempre debe hacerse cuando tenemos muchos tableros eléctricos, un esquema en árbol, para poder identificar cómo están conectados, interconectados entre ellos. Y acá fundamentalmente también se debe realizar el dibujo o representar los conductores de protección y la barra de equipotencia principal, dónde está ubicada y dónde está el sistema de puesta a tierra instalado para este conjunto de tableros eléctricos. En este caso tengo la toma primaria, el gabinete de medidores, gabinete de protección de medidores y de medidores, el tablero principal. A ese tablero principal ingresa la tierra y de esa tierra se distribuye a todos los departamentos, a las unidades funcionales que salen de ese tablero eléctrico. Este es un esquema que a nosotros nos ayuda mucho cuando vamos haciendo los unifilares para cerciorarnos que el cable que sale de este tablero, que tiene tal medida y tal caño,
sea el mismo que ingrese al otro gabinete con el mismo cable y el mismo cable. Salvo que haya algún intercambio, algún cambio de canalización en el medio, que puede estar dibujado o no en el esquema de conexiones. Acá hay no sé qué diferencia este es. Ah, había dos tipos de tableros, dos tipos sí, de tablero eléctrico. Si bien hay, ¿cuántos medidores hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé por qué tengo más tableros. 1, 2, 3. Estos son para 3 y estos son para otros 3. ¿Sí? Debe cambiar un circuito porque habrá cambiado algún tamaño de los tableros, pero en definitiva son... Ah, acá hay otro. Estos son... uno eran duplex tenía dos plantas y había otro que tenía una sola planta. El que tenía dos plantas tiene un tablero en la planta alta. Este es el tablero de la planta alta de los duplex que tienen dos plantas. Y el otro de una sola planta. Por eso había dos juegos o tres juegos del tablero eléctrico. Y esto se corresponde con la planilla de M2. Tengo el esquema unifilar y la planilla. Y esta es la planilla de carga de ese conjunto de medidores. Ya le dije que en este edificio, en este parque cerrado, había, si no me equivoco, 4 conjuntos de dúplex y casitas de una sola planta y 2 edificios de departamento. Por lo tanto, habían, creo que 7 o 8 conjuntos de multiusuarios distintos. Y eran prácticamente todos distintos. Acá no sé por qué no me muestra, pero bueno, acá están la planilla de carga de cada unidad funcional. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. La planilla locales de ese conjunto. La planilla, no sé por qué hay dos planillas locales acá. La planilla de análisis de carga del multiusuario, que es una planilla particular para los multiusuarios. Donde tengo medidor 9, el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14, con la suma de cada una de las unidades funcionales. Sería el resumen del multiusuario que vimos recién. Y está calculada cuál es la corriente simultánea de ese conjunto. Bueno, y esto se repite para el multiusuario 3, el multiusuario 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Esto creo que eran departamentos. Sí, eran departamentos que tienen planta baja y planta alta. En este caso tenemos también, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 departamentos. 3 en la planta alta y 4 en la planta baja. También una toma primaria. Acá se ve fíjense que la representación distinta, esto estaba dentro ya de las paredes del muro del edificio, no estaba en un pilar separado, sino ya formaba parte del muro del edificio. Acometida subterránea, en este caso, a la toma primaria al tablero de protección delante de medidores, el conjunto de medidores, el tablero principal, y del tablero principal sale un caño para cada departamento. Fíjense que la comunicación entre el tablero principal y el de medidores tiene un caño por cada medidor. Eso es algo que se debe realizar de esa forma, porque el reglamento dice que cada línea seccional tiene que tener una canalización independiente, salvo que se realice con bandeja portacable, donde se considera que cada cable subterráneo es una canalización independiente, si bien esté compartida en una sola bandeja portacable. Pero si realizo con caño, en cada caño puedo poner una sola línea seccional, desde el medidor hasta que llegue al tablero seccional del departamento. En este caso, el tablero principal es el que está al lado del medidor y el tablero seccional general, digamos, es el que está en cada departamento, en la entrada de cada departamento. Bueno, acá está el esquema del árbol representado según cómo está en ese edificio. Este es un edificio que estaba dividido en dos. A la derecha tiene un multiusuario, a la izquierda tenía otro conjunto de multiusuarios. Eso se hizo así por las distancias que había entre un punto y otro del mismo edificio. Un edificio que tenía casi 50 metros de largo,
Por lo tanto, poner un solo multiusuario y alimentar de ese solo todos los departamentos se hacía muy caro. Era conveniente colocar dos conjuntos de medidores separados casi 20 metros entre uno y otro, para tomar cargas más equidistantes y menor sección de cables. Cada vista de alzada, una vista superior, donde tenemos las cámaras, toma primaria, el tablero de medidores, el tablero principal y un tablero seccional de usos compartidos, usos de espacios comunes. ¿Sí? En este caso tenía espacios comunes al lado del gabinete. O sea, acá no me di cuenta, pero acá está el tablero, el TUC, que era para espacios comunes. Acá que tenemos en espacios comunes, hay un esquema de comando. Cada vez que existe un contactor, una fotocélula o un elemento de conexión externa o un automático de escalera, hay que acompañar ese dibujo con un esquema de comandos. En este caso, fíjense que tengo un contactor manejado por un dispositivo de maniobra que es un telerruptor. Un telerruptor es un flip-flop, o sea, es un oscilador que trabaja por pulsos. Cada pulso cambia la posición del contacto. Si está abierto lo cierra, si está cerrado lo abre. Y acá hay un temporizador horario para manejar estos circuitos que están acá, que posiblemente sean las luces de palier o son luces exteriores, luces externas del parque. Esto debe ser la luz del pasillo o de espacios comunes y esto debe ser la luz del parque. Y bueno, estos dos circuitos, uno toma corriente y otro circuito de comando. Y acá están. Esto es el cableado de un telerruptor, ¿sí? Manejado por, bueno, acá dice temporizador de iluminación. No, este telerruptor es temporizador de iluminación, perdón, me equivoqué. Que trabaja con pulsos, son los famosos pulsadores de la luz de palier que tienen un temporizador de escalera que se puede regular el tiempo de encendido. Y esos trabajan con pulsos. Y la cantidad de pulsos o pulsadores que uno quiera, todos conectados en paralelo. Y como la carga es importante, se le puso un contactor modular para manejar mucha carga. ¿Sí? Estos temporizadores manejan hasta 4 amperes en cargas que tienen coseno phi bajo o 16 amperes con coseno phi 1. En este caso, para que dure más tiempo, se le colocó un contactor modular para manejar mayor cantidad de carga. Inclusive el contactor modular puede ser tetrapolar, tripolar o bipolar. En este caso tenemos dos circuitos de luces de palier y otra de luces externas, ¿sí? También maneja un contactor modular a partir de un reloj horario, donde yo pongo el horario que quiero que te maneje, y una opción de poner manual automático para cuando el reloj, cuando quiero hacer funcionar el sistema, para ver, hacerle mantenimiento, ver cuál funciona, cuál no funciona, si reparo una lámpara, forzar el funcionamiento, bueno, le agrego una manetita manual automático para poder hacer una selección de un ensayo del mantenimiento que estoy realizando. Fíjense entonces, cuando coloco elementos que no son protecciones puramente o de maniobra, como es un diferencial, un seccionador, una termomagnética, tengo que realizar el esquema de comando de esos dispositivos que están agregados. Acá también me comí, bueno, ¿sabes qué me comí? El dibujito de la alimentación del reloj. No me dijeron nada, pero yo por lo general a este reloj, como está alimentado con este circuito, lo incorporo como alimentado desde el cablecito del L1 y L y N acá. O sea, acá tendré que llevar una conexión de ese reloj. No está dibujado y no se dieron cuenta cuando corrigieron el plano. Acá está esto esquemático para indicar que este contactor trabaja con el reloj, pero el reloj tendría que estar dibujado acá, conectado a la parte superior en la línea y la parte inferior en neutro. Por eso es como una bobilita, fíjense que tienen dos conexiones, una acá y otra acá abajo. Yo lo hice a ese bloquecito, lo hice a propósito para no olvidarme. Y efectivamente me olvidé. A ver si lo tengo. Lo tengo nada más que en PDF. Acá. Estoy viendo que me falta, debe estar por alguno de estos, unos tableros de bombas. Ese estaba, el 1,
el 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8. Es el 8. No, este no. 5, 1, 3, 4, el 5 debe ser. ¿Es ese planilla nada más? No está. No me puedo acordar dónde estaba. Los espacios comunes. Este que vimos recién. Ahí están 4. Ah, qué macana. Ching, no me acuerdo. A ver, me falta el plano 3 y 4. Creo que en esos planos están. Es el departamento. Bueno, me falta lo que yo quiero mostrarle, que es la iluminación de la pileta y la bomba de agua. No, no está. No sé qué pasó, che. A ver si subo un poquito acá. Pasa que no me abre. Se me apagó la máquina, la que estaba transmitiendo. ¿Qué ha pasado? Se puso negro la pantalla. ¿Me están escuchando? Sí, Miguel, si te escucho. Sí, sí. Ah, espera que no tengo el volumen acá. Ahora, ¿me están escuchando? Sí, Sí, te Miguel, escuchamos. sí te estamos escuchando. Pasa que se clavó la máquina, ¿no? Está la pantalla negra. No sé qué le pasa. Ah, ustedes están viendo la pantalla, pero yo la tengo negra acá. ¿Qué será? Ah, ahí se apagó. Bueno, Se tengo que está ver. reiniciando. ¿Quiere consultarme algo? Qué bacán. Se reinició la computadora. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos visto? ¿Verdad? Hola Miguel, yo Sí. hace rato bueno salí porque bueno me tuve que desconectar. ¿Vieron el descargador sobre tensión? Con ustedes no, ayer vi, ¿quieren que lo veamos ahora? Por mí Lo sí vemos puede ser. ahora. Sí, espero que restaure todo porque se reinició la máquina, che. Parece que abrió muchos PDF y se saturaron.
Espera un cachito que la conecto. Ahí estoy recuperando la conexión. ¿Ahora me escuchan? ¿Sí, no? Sí, Sí, Miguel. Bueno, voy a abrir la punta de descargadores. ¿Cómo? Disculpa, Miguel, ¿me hablaste? No, no, Ah, bien. le aviso que voy a abrir el de descargadores sobre tensiones. También da algo sobre los FDD y los falta de fase, sub y sobretensión. No llegaremos a la última parte, por lo menos tenemos DPS y AFDD. El tema de este capítulo, entonces, ver los DPS, los falta de fase, falta de neutro, secuencia de fase y asimetría. Los DPS son los dispositivos de protección sobre tensiones que se manifiestan en la alimentación de nuestro inmueble, o que también puede ocurrir en el caso de que nosotros tengamos en el inmueble un pararrayo y una descarga atmosférica en nuestro local puede provocar una suba de potencial del suelo que pone en peligro todo el equipamiento electrónico que está en el edificio. Por lo tanto, también amerita en esos casos colocar dispositivos de protección de sobretensión. Cuando hablamos de protecciones contra rayos, podemos hablar de una protección directa y una indirecta, o una primaria y una secundaria. La primaria es toda aquella que le da un camino de bajada a la descarga atmosférica a tierra para que ésta se descargue. Lo que ocurre realmente una descarga de rayos es una equipotencialización de los potenciales entre la nube o la atmósfera. No necesariamente tenemos que hablar de nube, porque también debemos hablar de atmósfera que contiene nube o no contiene nubes. Y el potencial de tierra. Al haber particularmente tormenta eléctrica, se van generando incrementos de las cargas estáticas de la nube y de la Tierra en distintas polaridades. Llega un momento en que el dieléctrico formado por el aire que separa a ambos elementos se rompe y es penetrado, atravesada por la descarga esta eléctrica, ¿no es cierto? Que es una equiparación de carga entre los dos potenciales distintos. Esa descarga atmosférica, ¿sí?, se manifiestan en nuestra interacción eléctrica por distintas formas, por una conexión directa, o sea, una descarga directa sobre el cable de distribución, por general de media tensión, o por la inducción de una caída de un rayo en las proximidades de la línea de distribución, ¿sí?, o que puede ser que caiga en un árbol, en un poste cercano. Habitualmente son en árboles que están cerca de la línea de distribución de la empresa distribuidora, o puede caer directamente sobre un objeto en la tierra, como muchas veces hemos visto que en campos, en lugares abiertos, el rayo puede caer directamente en la tierra, ¿sí? Y si hay una persona, esa persona lamentablemente puede fallecer ante esa circunstancia. Ese tipo de manifestaciones se generan en la onda senoidal que está alimentando nuestra instalación eléctrica, porque supuestamente está en funcionamiento, están los circuitos cerrados, están cerrados, hay circulación de corriente, hay una corriente que está circulando por ese cable. ¿Qué pasa cuando hay inducción? Se genera una corriente inducida, una tensión, y en consecuencia una tensión inducida, que tiene una forma de pulso, como vemos en este gráfico, ¿sí?, un pulso eléctrico, que es un incremento de la corriente, pero tiene un ancho de banda muy cortito. Fíjese el ancho, el ciclo de una onda sinusoidal, que son 50 ciclos por segundo, son 20 milisegundos más o menos cada uno de ellos, mientras que el pulso es de muy corta duración, muy chiquito, de pocos microsegundos de duración. Esto indica que la frecuencia de la descarga es de alta frecuencia, tiene una frecuencia muy elevada con respecto a la onda sinusoidal. Y esa frecuencia muy elevada provoca en los conductores una mayor caída de tensión que si fuera una onda senoidal.
porque te dice que la rectancia de un cable es directamente proporcional a la frecuencia y a la impedancia del cable, perdón, a la inductancia del cable. Y la resistencia multiplicado por la corriente que circula es la caída de tensión que se produce, es la presencia de una tensión en un conductor. Así como veíamos que cuando circula una corriente falla por el conductor de protección a la jabalina, esa circulación de corriente produce una caída de tensión que es la manifestación de la tensión de contacto de la falla eléctrica. En el caso de una descarga atmosférica, la corriente que va a circular y circula por los conductores, dirigiéndose por el descargador a tierra, se va a manifestar como una caída de tensión en esa descarga de esa sobretensión a tierra mediante el descargador. Esa sobretensión va a ingresar a la vivienda, pero hay que tratar que esa sobretensión no supere 1,5 kilovoltios o 1,2 kilovoltios, que es la máxima tensión que soportan los componentes electrónicos de un dispositivo electrónico en ese inmueble al que queremos proteger. O sea, en definitiva, lo que hace el DPS es presentar ante una sobretensión un circuito cerrado de cortocircuito para que esa línea se descargue a tierra. Une la fase con la tierra y da un camino de esa corriente que se dirige a tierra y se cierre por el lugar donde ingresó. En definitiva, es como cerrar un circuito antes de nuestras cargas, antes de nuestra instalación eléctrica. Es como decirle, hasta acá llegaste, porque acá te cierro la puerta, vos tenés otro camino para cerrar tu circuito. Entonces evitamos que ingrese a nuestra vivienda, porque si es un defecto, va a cerrar el circuito por el punto más débil de nuestra instalación eléctrica, por lo general, son las plaquetas electrónicas de los componentes electrónicos, un televisor, un microondas, una radio, un módem, cualquier componente electrónico que esté dentro de la vivienda, va a ser el camino del cierre de esa corriente que ha viajado por el cable. Entonces, lo que hace el DPS es, ante la sobretensión, son niveles de tensión muy importantes, alrededor de los 700 voltios, donde se manifiesta depende del tamaño del tipo de descargador, porque hay algunos descargadores que tienen varistores que trabajan a 300 voltios, por ejemplo, o hay dispositivos gaseosos que trabajan a 700 voltios, y una composición de estos elementos hace que esas sobretensiones encuentren un camino de cortocircuito, que es el DPS, que descargue esa posición a tierra, esa descarga a tierra. Por eso los DPS pueden durar mucho tiempo funcionando a bajas corrientes, y puede llegar un momento en que esa corriente tiene un nivel tal que lo destruye, lo rompe y sale de servicio. De hecho, los descargadores tienen una ventanita que avisa la posición, el estado en que se encuentra ante el funcionamiento normal en una instalación eléctrica. Aquí tenemos distintos modelos de DPS para Real-DIN. ¿Qué tiene? Fíjense, todos tienen una ventanita, ¿sí? Caladita acá en la parte inferior, este tiene acá el Miguel, me parece que no estás presentando. Ay, disculpe. Tienes razón. Si estuve hablando tanto que me olvidé de presentar. Ahí voy. Perdón. No era esta la ventana. Ahora sí, ¿no? Ahí están los distintos formatos de DPS, cada uno con distinta capacidad de despejar esa fuga de corriente a tierra. Tenemos de 8 kA, de 20 kA, de 40 kA, 60 kA. Y esa capacidad de descarga la vamos a elegir de acuerdo al lugar donde vaya instalado y de la incidencia que pueda existir o no de la descarga atmosférica. Cuando haya mayor probabilidad, pondremos de mayor capacidad. Cuando hay menos probabilidad, pondremos de menos capacidad. Hay una tablita del fabricante, Schneider en particular, que me dice, según las condiciones de instalación y la dificultad o la factibilidad de caída de rayos, para eso hay que ver un ábaco o un plano ISO ceráunico del país, donde indican los distintos lugares del país donde hay mayor intensidad o probabilidad de que caiga un rayo. Después vamos a ver que el reglamento habla de un límite entre menos de 25 manifestaciones o tormentas al año y más de 25 manifestaciones o tormentas al año, según el lugar donde se vaya a considerar la instalación de estos DPS. Como les decía, acá tenemos distintos modelos.
Hay algunos, estos líneas en grises, se llama uno que es máster y otros son como esclavos del siguiente, es como tienen una secuencia de instalación tal que garantiza la continuidad del servicio. Cuando uno se quema, el segundo sirve respaldo al primero, etcétera, etcétera. Y hay otros modelos que son únicos y de distintos tipos o reacción ante este tipo de manifestación de la descarga atmosférica. No sé si han visto un detalle. Acá tenemos una manifestación que es un pulso de 1000, en este caso de 100 microsegundos, el tiempo de duración, y un valor de intensidad muy elevado. Y en la otra onda, un tiempito después, vemos otra manifestación distinta, que tiene una frecuencia distinta, son varios pulsos de intensidad menor, pero varios repetidos con otra frecuencia distinta a la anterior. Hay dispositivos electrónicos y gaseosos, como los varistores o ampollas de gaseosas, que se comportan en forma distinta ante estas manifestaciones de presencia de tensión. En definitiva, lo que hay que lograr es que la energía total que deja pasar como residual sea la menor posible, con un nivel de tensión, como ya le dije, menor de 1,5 a 1,2 kilovoltios. Todos tienen una ventanita, acá vemos una ventanita que nos va a avisar si ese dispositivo ha actuado o no. Cuando está en verde o en blanco, que está bien; cuando está en rojo, porque se actuó y ya no sirve. Algunos son, es una sola ventanita, porque son 4 elementos en su interior, que están todos conectados de tal forma que si uno dispara, esa ventanita se pone en rojo. Esto tenemos una ventanita por cada módulo, porque teóricamente son intercambiables, o son reparables o intercambiables cada módulo. Eso lo podemos intercambiar cuando la descarga sea leve y solamente uno de ellos se haya puesto en rojo y no notemos ninguna rotura o sobrecalentamiento en ese módulo. Quizá puede ser que se quemó, pero no afectó al que está a la par, ¿sí? Pero si el que se afectó y se descargó tuvo una gran explosión, entonces un gran cortocircuito y echó a perder el de la par, tendríamos que cambiar los dos, aunque el de la par esté en verde, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. Y por ahí, muchas veces el proveedor te da esa posibilidad, pero no te vende individualmente cada módulo, te lo vende completo. Como que ellos ya saben que lo hacen de esa forma para competir, pero cuando tienen que reemplazarlo, se conviene reemplazarlo al conjunto completo. El que está acá atrás incluye una termomagnética, mejor una magnética a la par, como conexión inicial de ese descargador, porque todos los descargadores deben tener una conexión con un dispositivo que al momento de descargar, si es necesario, dispare y desconecte. ¿Por qué si es necesario? Porque si entra en cortocircuito y queda en cortocircuito, yo lo podría sacar sin desconectarlo, sin entrar con un destornillador y desconectarlo, porque muchas veces cuando se rompe queda todo soldado. Una térmica agua arriba me permitiría sacarlo del servicio. O porque disparo en el momento de descarga, o porque yo forzosamente la bajo para poder hacer la desconexión del dispositivo y reemplazarlo por otro nuevo. Entonces, en toda la mayoría de los casos tienen ventanitas que indican la situación. En verde está sano, en blanco sano, y en rojo está dañado. Acá ven un conector verde, este lo tiene acá arriba, este lo tiene acá abajo, este lo tiene acá lateral. Bueno, este es un bono de conexión para cable de mayor sección. Los cables que se conectan a estos dispositivos, en la mayoría de los casos, son de hasta 16 o 25 milímetros como sección máxima, y el cable de salida debe ser mayor de 4. Depende del cable de alimentación, ponemos el cable de salida, ¿sí? Depende de dónde lo pongamos y cuál es el nivel de instalación donde esté instalado. Pero la sección máxima es 25 milímetros. Como decía, este conector que está acá me da una señal interna de funcionamiento correcto de falla. Si falló, me da una señal para que me active una luz a distancia indicando que entró en cortocircuito y tengo que repararlo o salir de servicio. Entonces es una conexión para indicar a distancia en qué estado está el dispositivo. Si está abierto, está bien; si está cerrado, está en cortocircuito. Entonces ese cerrado significa que me puede prender una lámpara roja diciendo que salió del servicio el descargador. Esto es para hacer en la industria, donde hay concentraciones de mantenimiento, digamos, oficina de mantenimiento, y yo quiero de esa oficina de mantenimiento
tener en alarma los distintos descargadores que están en distintos tableros. Entonces puedo cablear y colocar pilotos diciendo, che, este descargador de tal lugar está en verde, está bien, y si está en rojo, se quemó, hay que reemplazarlo. Los nombres con que se reconocen estos dispositivos son distintos. Se puede reconocer como dispositivo de protección contra sobretensiones, DPS, que es, así lo trata el reglamento, supresor de sobretensiones, disipador de sobretensiones, descargador de sobretensiones, limitador de sobretensiones, protector de sobretensiones. Hay un modelito muy particular y muy característico que se llama vía chispa, por ejemplo, que también es un descargador de sobretensiones que se utilizan para equipotencializar las cañerías que conducen gas, por ejemplo, o aguas, ¿sí? Que no son casualmente cañerías eléctricas, que se equipotencializan solo si es necesario equipotencializarlas. Dentro de esta falla, manifestaciones de sobretensiones pueden ser dos naturalezas. Una de rayos, con tres tipos distintos de manifestaciones o provocaciones, o la que provocada por maniobras en la línea de media tensión de la empresa distribuidora, cuando conecta y desconecta transformadores, cuando desconecta o desconecta seccionadores para sacar del servicio una línea y conectar otra. Si hay una mala maniobra, se producen tensiones que ingresan a través del primario del transformador, que es trasladado al secundario, y del secundario a la línea de distribución y llega a nuestro domicilio. Hay dos tipos distintos de descargadores que se comportan bien para uno y bien para el otro, ¿sí? O sea, como es necesario combinar a ambos para tener una prestaciones de servicios de protección, tanto de descargas atmosféricas como descargas por maniobras de la empresa distribuidora. De hecho, hay un elemento que tiene combinado los dos servicios. Se llama tipo 1, para los descargadores de 10 a 35 microsegundos, son pulsos de corriente de esa frecuencia. Yo le llamo frecuencia, el tiempo de duración, una palabra de frecuencia. O de 8 a 20 segundos, que son manifestaciones generadas, por ejemplo, maniobras en línea de distribución. De 8 a 20 microsegundos. Entonces hay descargadores que trabajan mejor con esta situación y descargadores que trabajan mejores con esta situación. Hay también combinados los dos en uno solo. Acá se muestra en la onda senoidal distintas manifestaciones de sobretensiones que son, por supuesto, como circula por el mismo cable, es una variación de la onda senoidal que circula por el mismo cable, por eso tiene esa representación de un pico bastante importante de corriente que circula por esa línea. En este caso es una tensión manifestada de gran valor por esa circulación de corriente de esa línea, ¿no es cierto? Una sobretensión que va a ingresar a nuestro inmueble. No sé por qué no puedo avanzar la página. Ahí está. La representación gráfica es esta. Un rectángulo, borde superior, borde inferior. En el inferior se conecta a la tierra, en el superior se conecta la línea o el neutro. Y una flechita que indica que es una descarga que va a trabajar cuando se presente una sobretensión. Las características son la cantidad de polos, por supuesto siempre el número de dispositivos, el número de polos, la clase 1, clase 2, clase 3, el tipo de onda a la que va a responder, si clase 2 va a ser 820, si clase 1 de 10 a... ¿cuánto era? No me acuerdo. De 10 a 350 microsegundos. La tensión de servicio, ¿a qué tensión voy a conectar? 220, 380 voltios. Y la tensión que me va a dejar pasar, yo le llamo la tensión, yo sí le dije, no me puedo acordar el nombre, la tensión que va a pasar a pesar de que actúe. Va a ser la diferencia potencial de la corriente que produce por la impedancia de esa bajada. Esta es la corriente la que va a ser útil, ya hay una descripción más adelante de qué significa IN y máxima, ¿sí? Son dos corrientes distintas, una va a servir cierta cantidad de tiempo o accionamiento y la segunda va a ser la última posibilidad de funcionamiento, o sea, el nivel máximo que puede despejar esa corriente. Esto me va a brindar mayor durabilidad del dispositivo en el tiempo, o sea, y va a depender del lugar donde esté instalado. Si es un lugar donde hay alta incidencia de rayos, pondría el valor más alto. Si hay baja incidencia de rayos, el valor más bajo. Depende del lugar y de qué quiera proteger. Ahí hay otros modelitos distintos. El tetrapolar, bipolar, tetrapolar, tetrapolar.
también vienen unipolares. El problema del unipolar es que solamente lo puedo colocar el que es para fase, para diferencia potencial 220 voltios, y el de neutro para neutro. La conexión que se realiza es una línea trifásica, se conecta una termomagnética. En algunos fabricantes pueden recomendar fusibles, en mayores casos recomiendan termomagnéticas. En serie con este DPS y este CPS tienen las 4 polos que entran en unos bornes, y el quinto polo es el que se conecta a tierra. Hemos dicho ya en una ocasión que la longitud de este cable, más la longitud de este cable, más la longitud de este cable, individualmente cada fase debería ser menor de 50 centímetros. O sea, el E1 va a tener un cable y el E1 cable que va a tener el conductor de tierra. Entonces, sumo esas longitudes de esos cables, debería ser menor de 50 centímetros. Lo mismo verifico para el E2 y para el E3. Y para el neutro. Entonces, lo que hace este dispositivo, yo lo coloco en una línea, esta es la línea de alimentación que ingresa, lo conecta en esta posición, y ¿qué sucede? Si viene una señal o una tensión que tenga un pico, cuando llega a este punto, este dispositivo se comporta como un cortocircuito, y este pulso tiene una circulación como de corriente de cortocircuito con ese tiempo de accionamiento de esa frecuencia que descarga a tierra. Es como que si este pulso prácticamente se absorbiera en esa descarga. Se absorbe y va a seguir pasando a una señal pura sin ese pulso ya presente en esa señal. Esto no es tan perfecto porque esa disminución del pulso va a depender de la impedancia que yo tengo acá. Cuando más baja, la onda señal va a ser más corregida. No va a tener ningún pulso residual. Si la impedancia es alta y está mal ejecutado, voy a tener un pulsito de corriente que va a seguir pasando hacia la carga, que puede provocarle daños, ¿no es cierto? En cuanto a las 3 manifestaciones posibles de un rayo que provoque sobretensión en la línea que ingresa a nuestra vivienda, tenemos los 3 casos que ven allí. Una caída de rayo directa en la línea de distribución de media tensión o baja tensión. Una caída de un rayo en un árbol o en un objeto que esté en la proximidad de esa línea. Esa circulación de corriente por el árbol genera un campo electromagnético que induce tensiones y corrientes en estas líneas de distribución, y esas tensiones inducidas van a viajar hacia los usuarios de esa línea. O puede ser, en el último caso, un rayo que caiga en la proximidad de mi vivienda que eleve el potencial del suelo. Elevar el potencial del suelo pone en peligro los componentes electrónicos que están en el interior del inmueble. Y lo que se hace es con un descargador que esas sobretensiones ingresen por la tierra y se dirijan hacia la línea de distribución y no ingresen a nuestras cargas. Es como que siempre el DPS trata que la circulación de corriente ocurra por las conexiones externas y no ingrese a nuestro interior. Acá en el último caso lo que hace es expulsarla del inmueble hacia afuera para que se vayan hacia la línea de distribución y no ingresen a nuestras cargas. Es el caso cuando tenemos nosotros pararrayos en nuestro inmueble. En los edificios de departamento de propiedad horizontal de más de 3 pisos, 4 pisos, más de 12 metros de altura, por lo general en Salta, con los cálculos simplificados, da la factibilidad de colocar pararrayos. Por lo tanto, en esos edificios se debe incorporar en el tablero principal un descargador de sobretensiones tipo 1, que despeje esa elevación de tensión cuando caiga un rayo en ese edificio. Bueno, esto ya se lo dije anteriormente, que existe 2 tipos ante la presencia de rayos en una cercanía de un inmueble. Tenemos la protección primaria, que es el descargador propiamente dicho, el pararrayo, y el cable de bajada y el sistema de puesta a tierra. Ese pararrayo o el sistema del captor se lo puede elegir de otra forma, o con otro sistema, que puede ser una malla de alambre colocado en la azotea, o puede ser que la cobertura metálica del techo de chapa sea con la capacidad suficiente de poder absorber y dirigir ese rayo a tierra. Eso también se puede estudiar. Puede ser cañería o chimeneas metálicas que sirvan también como captoras, que estén conectadas a tierra. Todos son sistemas complementarios que se pueden sumar al descargador y no necesariamente que necesite sí o sí tener una punta captora.
En naves industriales, por ejemplo, se puede construir toda la nave industrial de tal forma que la chapa de cobertura sea de un espesor tal, y conectado a tierra de tal forma que si cae un rayo en esa chapa sean los captores y los que descargan esa sobretensión a tierra. Y luego, cuando tengo estos pararrayos, el fabricante de Schneider dice que si tengo un pararrayo en el edificio o en un radio de 50 metros a la vuelta de mi edificio, yo debo colocar un dispositivo de protección tipo 1 en el tablero principal, porque esta elevación del suelo ante la caída de un rayo. Esta es una tablita que me indica en el reglamento, según el esquema de conexión a tierra y la situación de los cables, cuándo debo poner descargador entre conductor de línea y neutro, línea y tierra, o entre línea y neutro, por ejemplo. Da una tablita que no es muy usada, se usa más esta, en la que me indica, esta es una de las tantas tablas, porque esta me indica las condiciones de instalación DPS según el tipo de instalación que yo tengo, el tipo de acometido. Hay 4 casos. Fíjese que la elección está según la cantidad de rayos que caigan al año en mi instalación eléctrica. Eso se mide con este valor AQ, es una condición de influencia externa denominada AQ, que es la intensidad de rayos que pueden caer en un lugar. Creo que un poquito más adelante este es el mapa isocerámico argentino, donde las líneas indican igual nivel de caída de rayos, de cantidad de rayos al año que caen en los distintos lugares del país. Bueno, ahí está Buenos Aires, Corrientes, Misiones, Chaco, Salta, Jujuy y todo el Cuyo, ¿no es cierto? Fíjense, son las curvas. Acá tenemos una de 40, que va por acá. Nosotros estamos en esta de acá, que es, creo que 30, si no me equivoco. A ver, esta sería una intermedia de esta. De 30, o no sé si es 40, porque no está gráfico acá, creo que 40, la ciudad de Salta más o menos tiene 40 tormentas eléctricas al año. Con ese nivel de protección veremos qué sucede, estaríamos en esta columna de acá. Y tenemos que analizar si el inmueble está equipado con pararrayos, si es en sistema externo o primario, sería puntas captoras, ¿no es cierto? Según la intensidad, acá en los 2 casos de intensidad es obligatorio colocar el descargador de DPS. Como ya le dije, cuando hay pararrayos o en la proximidad, a 50 metros de distancia hay pararrayos, estoy obligado a poner DPS en el tablero principal. El inmueble es alimentado en baja tensión por una red totalmente aérea o parcialmente aérea. No obligatorio para tormentas menores de 25 años al año. Sí obligatorio cuando la intensidad de rayos es mayor a 25. En Salta en particular se cumple esta condición. Inmueble alimentado en baja tensión en una red totalmente subterránea. No es obligatorio, no es obligatorio. Hay una llamada acá número 3, y si leemos acá abajo, dice que es una decisión que toma el instalador. Si esa instalación es de un inmueble que tiene servicio, por ejemplo, de electromedicina, a pesar de que no es obligatorio, yo lo voy a colocar, porque la electromedicina es muy delicada. Y puede ser que dentro de esas 25 tormentas, o menos de 25, caiga justo una en mi local, en la posición local, y me joda un equipo de electromedicina. Son muy caros, difícil de reparar, entonces es conveniente en esos casos. Si no es obligatorio, yo sí lo pongo por una cuestión de seguridad de mi instalación eléctrica. Después veremos, o si quieren analizar o revisar la EA, las 700 días, y le va a indicar si es obligatorio y cuándo es obligatorio para las instalaciones de origen hospitalario. Inmuebles que son afectados por la salida de servicios de la instalación indispensable, y inmuebles en los que se ve afectada la seguridad de las personas por la salida de servicios de equipos vinculados con la seguridad, como por ejemplo un electrodependiente, ¿sí? Hay que analizar el riesgo para ver la necesidad o no de poner el descargador. Eso lo decide el instalador, lo deciden ustedes, digamos, el proyectista, si lo vamos a colocar o no. Si tengo intensidad de menos de 25 días al año de tormenta eléctrica, si son más de 25, es obligatorio instalarlo. ¿Sí?
Y acá aparecen en el reglamento los esquemas de conexión. Esto preferiblemente no analizarlo porque es un sistema TNC que está prohibido en la República Argentina, así que lo puse para que sepa que existe, porque hay ciertos puntos de instalaciones industriales donde es admitido, que es desde el transformador de media tensión a baja hasta el tablero, primer tablero de conexión o de protecciones que tiene ese transformador. De allí para adelante es conveniente dice todo TNS. Esto es por el esquema TT. En el esquema TT tenemos el transformador de la distribuidora, los fusibles que están a la salida del transformador, nuestro tablero de nuestro inmueble que tiene un interruptor de cabecera. Luego del interruptor de cabecera tenemos el sistema de barra de distribución y allí conectamos el descargador. Este descargador, si bien está puesto acá, esa conexión no se puede lograr. Así que es conveniente que esta conexión se dibuje en la barra. A veces los dibujantes de la EA no son muy precisos y para mí esto es un error del dibujante al especificar esa conexión, que no se puede hacer esa conexión salvo que esta conexión sea con barras. Pero si es con cable, imposible hacer esa conexión en ese punto. No lo puedo hacer ni en el bono del interruptor ni en el bono de la barra, tendré que conectarlo directamente a la barra. Así que tomen como algo muy esquemático, pero en la practicidad, esta conexión en el descargador se hace en el juego de barras. Una protección superior que puede ser fusible o puede ser una termomagnética. Y los descargadores por cada polo, que son modulitos individuales en cada uno que trabajan en paralelo. ¿Sí? En este caso tenemos 3 descargadores en fase y neutro, conectados a la barra equipotencial principal a tierra. Habíamos hablado que todo este tramo de cables debe ser menor de 50 centímetros. ¿Esto qué hace? Que si hay una sobretensión, la sobretensión no se manifieste en esta carga y sea descargada a tierra por este punto de conexión. Y cierra el circuito, como ingresó por acá, va a tratar de ingresar acá y va a cerrar por tierra en el punto donde ingresó. ¿No es cierto? Entonces ya no entra a afectar nuestra carga. Esto es algo que no está permitido, no se puede poner el interruptor de cabeza en el tablero principal a la salida del juego de barra. Así que este otro dibujo que no entiendo por qué la EA lo tiene, pero bueno, es una forma de conexión que quizás esté permitido en otros países, pero no en nuestro país, porque como esta es una traducción de la norma IEC original, puede ser que ese dibujo lo hayan traducido tal como está. Siempre pensemos en esta situación. Bueno, este es el sistema IT. IT es el que se utiliza en instalaciones hospitalarias. Es un sistema de neutro aislado, donde la impedancia, la conexión a tierra, en realidad están todas las masas, o el conductor de protección tiene una impedancia forzosa de alto valor conectada a tierra, y un instrumento que en base a esa impedancia lee qué fuga de corriente existe. Como el retorno es difícil porque la impedancia es alta, la corriente de falla son bajas. Entonces ese medidor está midiendo corrientes de muy baja intensidad, menos de 1 miliohmio, miliamper, de 0,4, 0,3 miliamper, que según el nivel de corriente que yo mida, me va a indicar mediante alarmas luminosas y sonoras que hay un riesgo que si se incrementa esa fuga de corriente puede poner en peligro la vida de la persona que esté conectado con algún equipo de electromedicina. En ese caso, bueno, lleva descargadores también, que esas manifestaciones sobre tensiones se descarguen por allí a tierra y no ingresen a la instalación, con mucha mayor razón en este esquema de corrección a tierra, que son utilizados en la terapia intensiva, en quirófanos, donde hay mucho peligro de pérdida de vida o de accidente eléctrico en las personas que están abiertas, heridas o están operándolas porque es una sala de operación. Acá hay una combinación de los 3 tipos que hay. Tipo 1 se colocan siempre en la entrada de la instalación eléctrica, son los de la izquierda. El tipo 2 en punto intermedio, el punto 3 en los bordes de la carga prácticamente. Estos 3 niveles distintos tienen tensiones residuales distintas que se van amortiguando a medida que van llegando a la carga. ¿Cómo se comportan estos 3? Puede ser que el primero actúe primero y deje pasar una sobretensión leve. Esa sobretensión puede ser absorbida por y ni siquiera dañarse, porque directamente, como es muy bajo nivel de energía, lo libera a tierra y no pasa nada. Pero puede ser que se rompa, quede como segundo y actúe en reemplazo del anterior. Entonces
se puede manifestar una sobretensión que puede llegar a la carga, pero este elemento que tenemos acá termina limitando y bajando esa tensión residual que pasaría a la carga de muy leve intensidad, cuestión que no la afecta y no la daña. O sea, en definitiva consiste en combinar, la instalación de EPS consiste en combinar los tipos 1, 2 y 3 en distintos puntos, en distintos tableros de la instalación eléctrica. El tipo 1 en la entrada, tipo 2 en tableros seccionales y el tipo 3 en los circuitos terminales. Esta es la conexión que se utiliza habitualmente, el dispositivo de protección de cortocircuito, el DPCC, dispositivo de protección de cortocircuito, se conecta en serie con el EPS y de esta forma, de tal forma que la línea pase, pero si hay manifestación de sobretensión, baje. Lo que no se hace es este tipo de conexión, que el dispositivo de protección asignado al EPS esté en serie con la carga, porque acá la saco del servicio a la carga, y la idea es que la carga se siga manteniendo funcionando a pesar que esto active. Y una forma de garantizar el servicio en lugares donde es muy crítica la alimentación y la protección de esta sobretensión es conectar en paralelo dos similares, de tal forma que cuando venga la primera manifestación de esta sobretensión, actúe el primero y en la segunda actúe el segundo. Hasta eso yo ya tengo tiempo de hacer un trabajo de mantenimiento del primero. Esto, por ejemplo, le ha pasado a un cliente nuestro que nosotros le dijimos que se podría poner en paralelo, tenía que hacer una inversión bastante importante, optó por colocar uno en serie. No lo mantuvo, no lo hizo mantenimiento, saltó en la primera vez y en la segunda vez terminó quemando la bomba de agua. O sea, por testarudo o por no hacer mantenimiento o revisión periódica de las descargas atmosféricas en esa posición, terminó reparando la bomba a pesar de que tenía un descargador. Estos no son infalibles. O sea, puede ser que salte una vez y la segunda ya no sirva, ¿sí? O puede ser que la primera vez no termine de poder despejar la sobretensión que se manifiesta, porque esa es una cuestión que depende de la naturaleza. Si estoy debajo de una subestación y el rayo cayó en la subestación, posiblemente no me salve nada. Depende del nivel de la descarga que ocurre en ese punto, pero si la descarga ocurre más lejos, es probablemente que despeje esa sobretensión y siga sirviendo. Acá está, esto está en el reglamento, dice que la longitud de A del cable de alimentación del DPS más la conexión a la barrita equipotencial sea menor de 50 centímetros. Si interpongo acá una térmica, debo ver que esa... Ay, no sé por qué se me apagó una máquina. Y siguen escuchando ustedes, ¿no? ¿Me están escuchando? Sí. Esta es muy difícil lograrla, no se imagine, esto se puede colocar solamente en instalaciones monofásicas, donde yo con una puntera doble pongo un cable de entrada y salida del DPS, es muy difícil lograrlo, así que es solamente un gráfico para indicar que en este caso, de este formato de instalación, la longitud del cable menor de 50 es el cablecito que sale del DPS a la barra equipotencial principal. ¿Sí? Ya cerrando el tema, pues ya son las 10. ¿Sí? Los cables de conexión tienen una sección mínima de 4 milímetros y una sección de 16 milímetros es suficiente para un descargador normal de una instalación domiciliaria o comercial del nivel que estamos analizando nosotros. Bueno, quería mostrarle en definitiva esta es la conexión tipo 1 a la entrada, tipo 2 intermedio, el tablero secundario, y el tipo 3 cerca de la carga. Quiero mostrarle este gráfico, que es un abaco que muestra Schneider, que yo lo voy a juntar con una tablita un poquito más compleja, donde están todos los códigos recomendados. Es una tablita de selección que recomienda Schneider. Dice que si el edificio tiene pararrayo o un pararrayo dentro de un radio de 50 metros, si es sí, tengo que colocar un clase 1 o un clase 2. Si no tiene pararrayo y no hay un pararrayo en un radio de 50 metros, es suficiente colocar un clase 2, entonces no hay probabilidad de que la tormenta eléctrica me afecte a mi instalación eléctrica. Es suficiente con un clase 2. El nivel de riesgo a elegir es bajo, medio y alto, depende de qué es lo que yo quiera proteger. El bajo es para zona urbana o suburbana, el medio para zonas de lluvias o áreas rurales, donde hay muchas probabilidades de rayos en la cercanía de la instalación eléctrica, y alto, donde hay torres de transmisión de energía
aéreas, montañosas, húmedas o arboladas. En esa zona me conviene una. Y acá elegimos el poder de corte bajo, el de 8 o 20 kA, el medio de 40 kA y el alto de 63 o 60 kA. Acá está asociado también a una selección si hay puesta a tierra tipo IT. Si hay IT, hay una oferta particular para el IT. Si no hay IT, hay otra oferta particular para sistemas que no son IT. En esos modelos tengo de 12,5 kA, de 25 kA. Acá tenía 8, 20, 40 y 60. Acá tengo 12,5 y 25 kA. 25 kA para hospitales, centros de IT, museos, edificios públicos, y el 12,5 para oficinas, escuelas, edificios. Una tablita para selección. Yo le voy a pasar otra, esta más completa, donde también indica que en el caso que tengan distancia entre tablero y tablero mayores de una distancia, no me acuerdo si era 10 o 15 metros, me recomienda repetir la protección. Porque pueden inducirse en ese trayecto de cable una sobretensión. O, como son cables de longitud importante, la manifestación de esa corriente en ese cable, por la impedancia elevada, pueden provocar una sobretensión que ingresan a la instalación posteriores, ¿no es cierto? Entonces necesito poner otro descargador intermedio porque esas sobretensiones, por esas corrientes de descarga, sean descargadas por esos descargadores intermedios. Ya le voy a pasar yo la tablita de selección con todos los códigos que hay de alternativas de Schneider. ¿Entendieron el tema este? ¿Sí? Sí, Miguel. Sí, muy claro. Bueno, cuando lean el apunte para profundizar un poquito más, ¿sí? ¿Eso lo Mañana pasas el por mail? paso. Sí, como siempre el paso por correo electrónico. Lo paso mañana. ¿Sí? ¿Alguna preguntita respecto? Seguramente consulte la próxima clase porque ya terminó el horario, pero Bueno, muchas gracias. bueno, lean el apunte y bueno, pueden hacer consultas. Nos vemos entonces el próximo miércoles, si Dios quiere. Miguel, Buenísimo. Sí. ¿no me estarían llegando los links? ¿De qué? ¿De la unión? ¿De la reunión? Clases, sí, 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 de las clases. Ah, bueno, ya me fijo. Bueno, gracias. Meta. Chao, hasta luego. Chao, Que hasta tengan buen luego. fin de semana. Gracias, buen fin de semana.